Si no es el alcohol, son las drogas. Pero una de esas dos cosas, o si no, pues el amor al dinero. Y vamos a entrar en una historia que nos habla sobre esto en el libro de Mateo capítulo 19, para poder entender la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Ellos le dijeron, ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Por qué ellos hicieron esa pregunta? Hay que ver cuál es el contexto bíblico y con quién Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando con un joven. Y este joven era un joven que tenía $2 o $3. Casi no tenía para comer. No, hermano. Este joven era rico. Tenía muchas posesiones. Y este joven vino a donde el maestro Jesús, al maestro de los maestros, y le hizo una pregunta a él. ¿Cuál fue la pregunta que este joven rico le hizo a Jesús? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando el hombre, este joven, le dice, he aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más necesito? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oh queridos hermanos y amigos, muchas veces hoy existen más de 34,000 denominaciones cristianas que pretenden seguir a Cristo Jesús, que dicen ser seguidores de Cristo Jesús, y han dicho que guardan los mandamientos de Dios, han dicho, se han jactado y han dicho, nadie más como nosotros, que nosotros somos perfectos. Pero en la mera hora de la prueba, como este joven rico que le dice a Jesús, maestro, ¿qué más me falta? ¿Qué más para poder heredar el reino de la vida eterna? Y Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres, y así podrás ser perfecto. Pero hoy en día nuestro corazón, hermano Osvaldo, se arraiga en los tesoros terrenales. Y cuando nosotros somos invitados a una iglesia, invitados a guardar los mandamientos de Dios, a veces decimos sí, pero a la hora del compromiso con Dios, que abarca eso de poder lidiar con los pobres, poder lidiar con las viudas, los huérfanos, con los más necesitados, como que nos cuesta, se endurece nuestro bolsillo y no queremos aflojar nada para la obra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos de la iglesia y empieza la murmuradera, empieza la habladera diciendo, no, que en esa iglesia solo dinero son, que en esa iglesia aquí son aquí, que allá, y empieza a ponerse en mal el testimonio de Cristo Jesús, cuando en la realidad Jesús es el dador de la vida, es el creador de todo lo que existe, Él es el dueño del oro y la plata. Él, en este llamado que le hizo al joven, Él no lo hizo por necesidad. Jesús no lo hizo porque necesitaba de ese dinero, sino porque Él sabe la condición de nuestro corazón y quería preparar aquel corazón del joven para poder entrar en la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque allá en el cielo las calles son de oro. Imagínese usted un avaro entrando por las calles celestiales. No creo yo que vaya a sentir gozo. Al contrario, va a querer escarbar esas calles y poder tener las posesiones para sí mismo. Por esa misma razón, Dios, a través de su Hijo amado, le hizo esta invitación al joven rico. Ve,
vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres, porque él sabía perfectamente que la condición del ser humano desde entonces hasta el día de hoy sigue siendo la misma. No podemos vivir sin el dinero. El dinero lo necesitamos para sobrevivir, pero a veces lo hacemos nuestro Dios. El dinero, nos aferramos al dinero y queremos y confiamos plenamente en Él y nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de quién fue el que nos creó y con qué propósito Él nos creó. Mire, y sigue diciendo en la palabra de Dios, en el capítulo 19, verso 22. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Acá muchas veces se puede malinterpretar también y muchas veces podemos hacer un juicio y decir: los ricos entonces no van a entrar en el reino de los cielos. Déjeme contarle algo, que allá en la antigüedad, por el pueblo de Egipto, ellos hacían de posesiones, hacían tesoros para sí mismos. Por ejemplo, los faraones, ellos tenían la ideología que podían llegar a la tumba, pasar al descanso, porque tenían la idea de que iban a resucitar como habían llegado al sepulcro. Entonces estas personas hacían todo lo posible por adquirir posesiones, hacerse ricos y así ir a la tumba con todo ese oro, con todas esas posesiones, porque tenían esa idea de que cuando resucitaran, cuando pasaran a la reencarnación, que eso no existe, ellos iban a resucitar ricos también. Y por esa razón hoy en día se siguen esas mismas tradiciones, se siguen adquiriendo cosas costosas, terrenos, casas, cadenas, pulseras, relojes de oro, carros de lujo, carros que ya no necesitan de un chofer, sino que automáticamente se manejan ellos, se estacionan ellos solitos. Y eso hace que nuestro corazón se endurezca más y más y más. Y cuando se habla de esto, dicen las personas: entonces, ¿cómo quieres tú que yo sobreviva? Pues la realidad es que, lamentablemente, nosotros como seres humanos hemos hecho del dinero, le hemos dado valor a un pedazo de papel. Y ese pedazo de papel nos está apartando de la vida eterna. Ese pedazo de papel nos está haciendo que nos olvidemos por qué razón fuimos creados. Déjeme decirle que usted, varón, hermano y amigo, usted fue creado con un propósito de poder repoblar el cielo. Porque allá en el cielo pasó una rebeldía. Satanás se rebeló contra el Creador de los cielos y de la tierra, y por eso fue desterrado del cielo. Y por esa misma razón fuimos creados. Pero nuestro corazón se ha llenado de orgullo, de avaricia, de codicia. Y por esa razón es la pregunta que nos hacemos hoy en día: ¿quién podrá heredar el reino de los cielos? ¿Quién va a ser aquel valiente que va a decir: yo quiero entrar allá en la patria celestial, yo quiero vivir con mi Creador, yo quiero vivir, quiero conocer a Jesús, quiero conocer al gran Elías, quiero conocer al gran Moisés, aquel que sacó al pueblo de Egipto de aquella esclavitud? Oh, mis queridos hermanos y amigos, no hay mejor privilegio, no hay mejor don de Dios que poder conocer a Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos, en qué le estamos fallando, en qué situación estamos nosotros, cómo nos sentimos nosotros monetariamente hablando. ¿Será que realmente estamos dispuestos a desprender nuestro corazón de estas posesiones terrenales como lo hizo el joven? ¿O vamos a regresar a nuestro hogar hoy por la tarde tristes y vamos a decir: yo nunca podré entrar en esa vida que están hablando esos locos por ahí? Pero déjeme decirle que
que Cristo Jesús tiene el poder de poder cambiar nuestros corazones. Amén, yo creo que esa parte es tan importante, porque esa fue la respuesta de Jesús a la pregunta que hicieron los discípulos: ¿quién entonces podrá ser salvo? Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, todo ha sido preparado para que usted y yo podamos pertenecer a ese grupo de almas, a esos miles de personas que van a ser salvos en el tiempo del fin. Porque muchos escucharán la voz del pastor. Y cuando digo la voz del pastor, estamos hablando del verdadero pastor, a Jesucristo. Muchos van a escuchar la voz de Él. Pero usted y yo no estamos seguros si vamos a llegar a ese tiempo. Pero es ahora cuando Dios está haciendo este llamado, antes de que vayamos al descanso. Antes de que muramos. Antes que lamentablemente perdamos la vida. Dios está haciendo el último llamado de misericordia a cada uno de sus hijos. Mateo 19, siguiendo la lectura, después que el joven rico se fue triste, porque dice el versículo: y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya el hermano explicó esos versículos. Seguimos. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera. Me llama la atención. O sea, en otras palabras, ellos abrieron la boca y abrieron los ojos bien grandes y dijeron: ¿de verdad, Señor? O sea, porque para ellos, aquellas personas que eran ricas estaban más cerca de Dios que aquellos que no eran ricos. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue esta. Miren lo que dice. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús mirándoles, les dijo: con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Amén por eso. Con Dios todo es posible. No piense que es difícil dejar el mundo. No piense que es difícil. Lo hacemos nosotros difíciles cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Pero con Dios, con Cristo, todo es posible. Entonces respondiendo Pedro les dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Miren qué interesante, aquí está la otra parte, ¿no? Ahora los discípulos dicen: bueno, nosotros te hemos seguido. ¿Qué vamos a tener nosotros? Le dice Pedro a Jesús. O sea, ahora están siguiendo a Jesús, pero por conveniencia. Porque querían tener un puesto, querían tener una posición en el reino de Cristo. Y Jesús les dijo a ellos que su reino no era de este mundo. El reino de Cristo es un reino espiritual. Ellos pensaban que Jesús venía a establecer un gobierno, un reino terrenal, y que iba a tomar posesión del templo y que iba a ser el rey que ellos esperaban. Rey terrenal. Sin embargo, nosotros vemos en la historia de Cristo, en la vida de Cristo, todo lo contrario. Jesús vino y murió. Murió y murió. ¿Y de qué manera murió? Jesús murió como el peor de los ladrones. Jesús murió como el peor de los homicidas. Jesús murió como el peor de los pecadores, porque murió entre medio de dos ladrones. Y dentro de la cultura romana, aquel que moría en medio de la cruz, entre medio de los ladrones, era el más malo de todos. Ese lugar le tocaba a Barrabás. Sin embargo, Cristo tomó el lugar de Barrabás. ¿Por qué la Biblia nos enseña esto? La Biblia nos enseña esto, querido hermano y amigo, porque Jesús vino a morir por el más vil pecador.
No importa la condición en la cual tú te encuentres en este momento, el Señor Jesús vino a morir por ti para salvarte, para redimirte, para rescatarte de este mundo de pecado. Hermano, yo muchas veces estoy cansado de vivir en este mundo de pecado. Quisiera que ya se estableciera el reino de Cristo, pero sin embargo, todavía no ha sucedido. Todavía Cristo no ha sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todavía estamos en el tiempo del día de la expiación. Y hasta que no termine esa obra, Cristo no será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, hoy todavía nosotros tenemos esperanza. Y el afán de este mundo nos está llevando a la destrucción. Y tú, querido hermano que me escuchas en este momento, por favor, escucha la voz de Dios y la invitación que Dios te hace. Tenemos misioneros que están dando literatura completamente gratis. No te cuesta ni un solo centavo. Aún así, Dios te está trayendo el mensaje del Evangelio. Y usted solamente lo que tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón al mensaje que es de vida eterna. Y no, porque hermano Asbel, lamentablemente, muchas personas, en vez de escuchar el mensaje del Señor a través de su palabra, el mensaje que nos trae para vida eterna, pues lo primero que ponemos de frente es las costumbres, ponemos de frente la tradición, y lo primero que decimos, no, yo soy católico. Y ya con eso le cortamos al predicador. Vuelvo y repito esta historia. Estuve visitando a una joven, un accidente aparatoso, horrible, y estaba en coma, Manasville, en coma. Y le diagnosticaron muerte cerebral. Bueno, me lo comentaron, estuvimos orando por ella, clamando al Señor por un milagro. Y mi oración al Señor fue: Señor, por favor, ten misericordia de esta alma. Porque nosotros sabemos que si morimos en tal condición, en una condición pecaminosa, si morimos así, no hay salvación. No hay salvación. Oramos para que el Señor hiciese el milagro y Dios hizo el milagro. Dios la levantó y pude ir a visitarla. Cuando la fui a visitar, y fui con el deseo de presentarle a Cristo y a Él crucificado, y a Él resucitado, y a Él intercediendo por nosotros ante el Padre, y a Él en el lugar santísimo. Y lo primero que me dijo, ¿qué crees que me dijo? Yo soy católica. Yo soy católica. O sea, en otras palabras, ¿qué me quiso decir con eso? A mí no me hables. A mí no me hables. Yo tengo esta religión. Hermano, este es el gran problema, el prejuicio que lamentablemente Satanás ha puesto en nuestros corazones. Y cerramos la puerta al Evangelio por nuestra tradición. Hermano, hay que dejar la tradición. La tradición está destruyendo a miles de personas y la tradición está llevando a miles, lamentable, a la perdición. Querido hermano, aquí no importa la religión, aquí lo que importa es a quién nosotros le servimos, cómo le servimos, cómo le mostramos a nuestro amante Salvador que le amamos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos, está diciendo Él: querido hermano y amigo que me escucha, si tú me amas, dijo Jesús, observa mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y este mensaje
en cada mensaje que prediquemos, siempre tiene que salir a colación, hermanos. Porque ¿quién podrá ser salvo? Hermanos, van a ser salvos todos aquellos que han aceptado el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Pero han aceptado la sana doctrina y no han aceptado un evangelio mochado, un evangelio cortado, un evangelio lamentablemente dividido. Están escuchando en este momento la verdad presente para nuestro tiempo y queremos dejarles saber, la salvación viene a través de Cristo y solamente a través de Jesús. La salvación no viene a través de ningún santo. La salvación no viene a través de la Virgen María. La salvación no viene a través del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno de los apóstoles que fueron hombres santos, ni de ninguno de los profetas de antaño, y ni de las mujeres que amaban a Jesús, como María. Hoy día nosotros queríamos dejarte saber que la salvación viene solamente a través de Cristo. Dice la carta de Timoteo, creo que es Timoteo capítulo 3, si no me equivoco, que hay un solo mediador. Hay uno, no dice que hay 3, 4, 5, 6 de ellos. Hay solamente un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Alabado sea Dios. Fíjense que aquí la Biblia no dice hay varios mediadores. No, hay uno solo. Y no son los santos. Los santos no interceden por nosotros porque los santos que murieron están muertos. Los muertos nada saben, dice el libro de Eclesiastés. Los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Así que los santos no pueden interceder por nosotros. El único intercesor en esta tierra se llama Jesucristo. No hay más nadie. El único que estuvo en la tierra, caminó entre los hombres y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, se llama Jesús. Y solamente a Él se le debe toda la gloria y toda la alabanza. Pero ¿quién podrá ser salvo? Solamente aquellos que crean en Jesucristo, confiesen sus pecados a Jesús. Los pecados deben ser confesados a Jesús. No a María, no a los santos, a Jesús. Jesús es el único que puede escuchar nuestras plegarias. Y esas plegarias ascienden ante al Padre. Y el Padre las recibe por medio de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. No hay otro texto bíblico que diga que nuestras intercesiones van ante el Padre por medio de ningún santo. Es solamente a través del único santo de los santos, que se llama Jesucristo, hombre. Querido hermano y amigo, el tiempo se está acabando. El fin de todas las cosas está cerca. Y hoy día Dios te está haciendo un último llamado. Y es el último llamado de misericordia. El mensaje de Apocalipsis en el capítulo 14 dice el mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 dice la Biblia claramente. Dice la Biblia, Apocalipsis 14 versículo 6 dice la palabra de Dios. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Si alguno que, dice la Biblia, hermanos, ven, si alguno que, si alguno temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Acá la Biblia nos está diciendo claramente que hay alguien que está detrás de todo esto, hay alguien que está empeñado en poder hacer que las personas puedan ser guiados en algo incorrecto. Hoy en día, si usted pudiese regresar a la historia y poder darse cuenta que por qué razón se adora a María, a la Virgen María. María fue una mujer de Dios, fue una mujer santa, eso es cierto. ¿Quién como ella? No ha habido otra. Pero en realidad ella solo fue el vaso, fue el instrumento, fue la portadora de aquel pequeño bebé llamado Cristo Jesús. Y por esa razón, hoy en día este poder religioso ha introducido a Semiramis y a su hijo Tamuz para poder decirle al mundo que ella es la Virgen María encarnada, para poder que nosotros pudiésemos adorarla. Y hay mucha gente linda, preciosa, que son tan amorosos que cada vez que hacen una tarea, un oficio, pastor, ellos se encomiendan a la Virgen María, se encomiendan a los santos, se encomiendan a Pedro, se encomiendan a Pablo, a todos los que hay, a San Antonio. Creen que todo eso les va a ayudar, pero en realidad son víctimas de una farsa. Son víctimas de un poder que quiere atraerlos a sus redes. No quiere soltarlos porque sabe que Satanás está detrás de todo eso y a Satanás no le importamos. A Satanás odia cuando un cristiano está caminando en integridad y él usa esos medios para poder estorbar la obra de Dios. Y por esa misma razón dice la palabra de Dios que salid de ahí, pueblo mío, porque ha caído Babilonia, la grande ciudad que ha dado a beber esas falsas doctrinas, ha dado a beber muchas doctrinas. Por ejemplo, el estado de los muertos. Se han inventado un montón de cosas diciendo que podemos tener un novenario, podemos hacer oraciones por 9 días y que las personas que han pasado al descanso van a salir del purgatorio, van a salir de allá de donde están, del limbo, para poder entrar en el reino de los cielos. Pero pastor, eso no existe, eso es una vil mentira, y la gente se lo cree. Hay gente sincera, hay gente linda, que incluso en otras religiones dicen que se tienen que bautizar por los muertos para que Dios los pueda aceptar, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia es clara y es precisa, que mientras hay vida nosotros tenemos la bendita esperanza de poder ponernos a cuenta con Dios. Fíjense que en el libro de Eclesiastés capítulo 13 dice la palabra de Dios, capítulo 12, perdón, dice la palabra de Dios, dice que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, cuando temblaran los guardas de tu casa y se encorvaran los hombres fuertes y cesaran las muelas. Acá está hablando de que debemos de acordarnos de nuestro Creador ahora que tenemos esperanza, mientras estamos sanos, mientras tenemos buenos dientes, podemos comer bien, mientras nuestras rodillas no tiemblen, mientras nuestros ojos puedan ver con claridad. Pero aún así, teniendo la facultad de poder ver claramente, nos dejamos engañar por estas falsas doctrinas. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios ahí abajo en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Sigue diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Mire lo que dice también en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. He aquí,
solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Y todo esto ha sido parte de la imaginación de los hombres. Allá en el Vaticano, el 0.44 de kilómetros cuadrados es un país que lo gobierna un solo hombre, que es poderoso, pero se hace pasar por pobre. Ese hombre dice ser el intermediario entre Dios y la tierra. Es el único que dice que puede perdonar los pecados. Pero esa es una tal blasfemia, porque el único que puede perdonar los pecados es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aquel que dijo, consumado es. Oh, mis queridos amigos y hermanos, es hora de poder abrir nuestros ojos. Porque la misma palabra de Dios dice que hay gente que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no quieren escuchar. Pero por favor, abre tu corazón a las palabras que Cristo Jesús está poniendo en estos humildes servidores de Él, para que usted pueda atender al llamado, de poder buscar la verdad, de poder venir a los pies de Cristo Jesús tal cual estás, para poder ser transformado por el poder del Espíritu Santo y poder hallar vida eterna. Porque la pregunta sigue surgiendo: ¿quién podrá ser salvo, pastor? Interesante, porque sigue en pie la pregunta: ¿quién podrá ser salvo con todo lo que hemos hablado hasta el momento? La Biblia nos dice claramente, y Jesús lo dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Dios puede hacer ese cambio en tu vida. Dios puede dar un giro de 180 grados en tu vida y salir del camino donde tú te encuentras para ahora caminar en las sendas antiguas. Para ahora caminar en el camino estrecho. En el camino estrecho. ¿Quién podrá ser salvo? Aquellos que hayan aceptado a Cristo como su único Salvador, que lo hayan aceptado como su intermediario entre Dios y los hombres, o sea, entre el Padre y los hombres, pero también aquellos que le hayan amado. O sea, ¿quién va a poder ser salvo? Aquellos que hayan amado a Dios, hayan amado a Dios el Padre, hayan amado a su Hijo, y de igual manera hayan sido dirigidos por el poder de su Santo Espíritu a toda obediencia. Por esa razón, querido hermano que me escucha en esta hora, no hay salvación fuera de Cristo. Necesitamos a Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12 dice la Escritura claramente. Porque tenemos que ser bíblicos. Nuestra fe debe estar basada en la Escritura, en la sola Escritura, y no en lo que un sistema religioso pueda decir. Es lo que dice la sola Escritura. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Qué linda esa palabra, hermanos. No hay otro nombre. No es Pablo, no es Pedro, no es María, no hay ningún santo. Es en el nombre de Jesucristo. Y a Satanás odia esto. O sea, Satanás odia este tipo de mensaje y pone a las personas en contra de los mensajeros y en contra del mensaje, y buscan la manera de acallar la voz disidente, según ellos. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo un sistema religioso, estamos siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Seguimos lo que dice la sola Escritura, la palabra de Dios. Ahora, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Esa es una gran pregunta. Y necesitamos hacernos esa pregunta individualmente, cada uno de vosotros. Porque algunas veces andamos en este mundo, entramos, hacemos las compras, salimos, vamos al trabajo, salimos de viaje, nos montamos en el carro, arrancamos,
no oramos, no le pedimos al Señor que nos proteja en el camino. Y no entendemos que en toda nuestra vida debe estar relacionada con Jesucristo. La oración es tan necesaria porque nos comunica con Dios. La oración nos acerca a Dios. Si tú te sientes deprimido en este momento, si tú estás en este momento pasando por un momento de depresión, si estás deprimido, estás lleno de depresión, Dios te puede dar sanación, Dios te puede dar liberación, Dios te puede dar paz en tu corazón, pero necesitas aceptar a ese que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y tienes que hacerle caso a su voz. Tienes que seguir el ejemplo que Él nos da a través de su santa palabra. La palabra de Dios, la palabra inspirada, está escrita, está aquí para nosotros, para que usted y yo hoy día usted y yo, podamos comer de este pan, comer de esta carne, comer de esta sangre, porque eso es a lo que se refiere la Biblia cuando Cristo dijo en Juan capítulo 6, Jesús dijo unas palabras que hoy día, hermano Asbel, en el sistema romano lo tergiversan de tal manera y se enseña de que la hostia que se come en la Eucaristía es el cuerpo literal de Cristo. Y eso no es correcto. La Biblia no enseña eso y lo queremos mostrar bíblicamente. Pero también queremos ver cuál es la enseñanza que hay a través de las palabras de Cristo dichas a los judíos. Vamos allá al libro de Juan capítulo 6 y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos tiene que decir respecto a esta enseñanza del Señor Jesús. Juan capítulo 6, vamos a leer los versículos, podemos comenzar desde el versículo 48 en adelante. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy en día se agarran de este texto y mire, pastor, no solo lo han llevado a compartírselo a las personas de domingo a domingo sobre una mesa y decirle que pasen a comulgar, sino que han hecho de esto un Dios, porque tienen una especie de la Santa Hostia, algo grande rodeada con unos palillos que parece un sol y está llena de oro. Y un día entre semana, por ejemplo, allá en Guatemala lo sacan cada jueves de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde para que las personas puedan acercarse y poder tener eso de que poder abrirle su corazón a algo que ellos se han inventado, porque en realidad han sacado esas partecitas de la Biblia para su propia conveniencia, lo han usado para engañar a las personas. Y mire que yo tengo un amigo que es católico, pero él dice que él se ha dado cuenta de que la Iglesia Católica han usado esas cosas para engañarlos. Y no solo lo de la hostia, sino que él dice que para el día de su casamiento tuvo que pagar una cierta cantidad para que le pudiesen alquilar el templo. Todo lo hacen con el fin de generar dinero. Y cuando generan dinero ellos se hacen ricos. Me voy a desviar un poquito para comentarle algo, pastor. Fíjese que en el país de Guatemala ya se están preparando para hacer megas iglesias con subterráneo. Ya se están preparando para la persecución que va a haber un día.
Hoy aquí en Oklahoma también creo yo que tienen una mega iglesia donde no le tienen el acceso permitido a todas las personas. Si usted pudiese acercarse a este lugar y poder llevarse el conflicto de los siglos, en los últimos 2 capítulos habla de todo lo que está aconteciendo hoy en día. El catolicismo se está apoderando de las almas y las almas no se están dando cuenta. Las almas ponen su fe en algo que se puede ver, pero que no hace milagros. En cambio nosotros estamos predicando al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y por esa razón, ahora ya volviendo al tema, el catolicismo pone esa santa hostia para que la gente pueda derramar sus almas, puedan abrir su corazón a eso. Y sí dice el pastor, y es milagroso. Pero detrás de eso, ¿quién está haciendo esa obra? La gente no se pone a pensar en eso. Y utilizan estos versículos que acabamos de leer para poner a Cristo Jesús sobre una mesa. Lo están sacrificando todos los domingos, pues el sacrificio se dio solo una vez mediante la cruz del Calvario. Y eso hacen de Jesús un martirio, hacen de Jesús como algo que no tiene poder, como que hay que volverlo a sacrificar cada 8 días para que nosotros podamos ser perdonados. Y en realidad nosotros solo necesitamos venir hoy en día a los pies de Cristo Jesús para poder encontrar el oportuno socorro. Seguía diciendo la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 51. Dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían en sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la Biblia, y se explica a sí misma, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo para el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús acá estaba hablando de su palabra, estaba hablando de poder alimentarnos a través de su palabra. Por eso acá atrás en el capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice también, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el libro de Mateo también, capítulo 4, verso 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos queridos, esto son las correlaciones que tienen estos textos que nos estaba hablando acá en el libro de San Juan capítulo 6. Pero que el mundo, hoy en día, la gente que vive en el mundo se ha encargado de tergiversar para poder perder a las almas y así poder tener muchos seguidores y así poder decir, nosotros somos la mega iglesia, la iglesia que debe de regir al mundo. Y por esa misma razón, hoy en día muchos están desistiendo de su fe. Hoy en día hay un cierto grupo de carismáticos que ya cantan como los dominicales, los pentecostales, cantan igual, ya no hay diferencia de eso. Hay sacerdotes hoy en día que hablan en lenguas. No hay diferencia entre el mundo y el cristiano. Pero por esa razón estamos aquí trayéndoles estas palabras
para que usted conozca quién es Cristo Jesús, para poder decirse, ¿será que yo voy a poder ser salvo algún día? Usted puede acercarse acá, hay muchos libros, hay muchas Biblias, usted puede llevárselas gratuitamente a su hogar y poderlas leer allá en la comodidad de su hogar y poder descubrir qué es el plan perfecto que Dios tiene para su vida. No se deje engañar por dogmas, por doctrinas falsas. En la misma palabra de Dios dice que debemos de estudiar su palabra línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito por aquí, un poquito por allá, porque la misma Biblia es la que nos enseña, la misma Biblia es la que nos está capacitando para poder entrar en el reino de los cielos. Oh, mis queridos amigos, hoy hay esperanza para su vida. No se deje engañar. Cristo Jesús es la salvación. Cristo Jesús es el único que puede darle la vida que usted necesita. Estudie su palabra, estudie la Biblia, estudie si es posible. Yo sé que la mayoría de católicos tienen el catecismo. En el catecismo, hermano pastor, ahí habla claramente. Ellos mismos explican ahí cuál es la ley de Dios, cuál es la ley que se debe de seguir. Pero ellos dicen, Dios nos ha dado la autoridad para poder cambiar toda su ley, como dijo el Papa Pío VI, que él había recibido la autoridad de Dios para poder modificar la palabra de Dios y poderla moldear a los tiempos en los que estamos. Pero en realidad no. En el mismo catolicismo enseña el libro de Éxodo capítulo 20 del verso 3 al 17, menciona todos los mandamientos y también dice, y ahí explica que por qué razón ellos cambiaron algunos de los mandamientos de Dios para su propia conveniencia. Por ejemplo, a ellos no les convenía que la gente no honrase a los ídolos, que la gente no guardase las fiestas paganas. Ellos mismos escribieron ahí en el cuarto mandamiento que debían de santificar las fiestas. En ninguna parte de la Biblia dice que el hombre tiene tal facultad para poder cambiar la ley de Dios. Pero el hombre se ha envanagloriado, se ha engrandecido, se ha hecho que Él es Dios de la tierra y ha querido moldear todo eso. La misma Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, dice esto que les estoy diciendo, esto que les estoy comentando, que en estos postreros días se iba a levantar ese poder. Y dice en el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio, la mitad de un tiempo. Oh, mis queridos amigos y hermanos, lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Lo mismo que fue, lo mismo que será, dice el libro de Eclesiastés. Por favor, abra sus ojos, incline su oído al entendimiento. Venga, acérquese, pregunte, venga por su libro, venga por su Biblia, para que usted mismo empiece a descubrir las grandes verdades. El cristianismo, pastor, no es confuso. El cristianismo es todo transparente. La vida del cristiano, lo que Cristo Jesús nos ofrece, es algo sencillo, es algo simple, pero nosotros nos complicamos la vida. Nosotros queremos tener algo visible. Si no vemos, no creemos. Pero en realidad, Cristo Jesús nos está probando, Dios nos está probando que necesitamos confiar plenamente en Él. Nosotros necesitamos venir al conocimiento de su palabra y así poder tener esa bendita esperanza. No sé si usted necesite comentar algo, pastor. Sí, mi querido hermano, queremos hacerle la invitación a las personas que pues puedan venir a buscar sus libros completamente gratis. En estos libros hay de todo lo que hemos venido hablando, está esta enseñanza. Y esto les va a ayudar muchísimo en su vida espiritual. El Señor viene pronto. Y como usted dijo, no nos podemos dejar engañar así de fácil. O sea, por ejemplo, en esta enseñanza de lo que estamos hablando de Juan capítulo 6, si el Señor hubiese querido decir que había de comer directamente su carne,
y beber su sangre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? O sea, Iglesia de Roma dice de que esto no se puede aplicar simbólicamente. Pero sin embargo, ellos dicen de que sí, el pan y el vino que se toma, pues se representa literalmente, eso es lo que se conoce como la transustanciación, se convierte en Cristo. Pero si fuese así, ¿por qué entonces cuando Jesús celebró la cena con sus discípulos, por qué los discípulos no se comieron literalmente la carne del Hijo del Hombre? ¿Por qué no se bebieron la sangre literalmente del Hijo del Hombre en la cena del Señor? O sea, lo mismo que se celebra cada domingo en los servicios de la Iglesia de Roma. Digo, hermanos, no nos dejemos engañar. Esto es simbólico. Comer la carne y la sangre y beber la sangre del Hijo de Dios es un símbolo. ¿Por qué razón? Las mismas palabras del apóstol Juan lo dice claramente más adelante. Juan capítulo 6. Dice la Biblia. Juan capítulo 6. Y si seguimos leyendo, miren cómo dice los siguientes versículos. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Pero leímos anteriormente en Mateo capítulo 4, versículo 4, que el Señor le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, el pan es un símbolo de la palabra de Dios. O sea, un símbolo de Cristo mismo, porque Cristo es la palabra. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, hablando de Cristo mismo. Por eso que en Juan capítulo 6, Jesús les dijo en los siguientes versículos, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Amén. Son espíritu y son vida. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que la carne y la sangre representan el cuerpo de Cristo. Pero representan también a su palabra. A las palabras, por eso es que digo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo he dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué razón? Porque no cabía la palabra de Dios en sus mentes, porque no aceptaban el mensaje del Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, ¿qué ellos entendieron del mensaje de Cristo en los versículos anteriores? En el contexto, ellos creyeron claramente de que ese pan que descendió del cielo era Él. El símbolo se encontró con la realidad. Aquello que descendía en el Viejo Testamento del cielo, el maná, era un símbolo de Cristo. Y es lo mismo
que sucede en el Nuevo Testamento. Jesús le está diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por tal razón, querido hermano, ese pedazo de pan que se comen muchas personas cada domingo en la iglesia romana, no representa, no es Cristo, no es el cuerpo de Cristo, literalmente. No lo es. Cuando hacemos la cena del Señor, comemos del pan que es un símbolo de Jesús. No es Jesús literalmente, es un símbolo de Cristo. Por eso que Jesús dijo en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, Jesús dijo las siguientes palabras. Vamos a analizar las palabras del Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer lo que dicen los versículos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, ¿qué dijo él? Tomad, comed, esto es que mi cuerpo, ¿eh? Pero es un símbolo, no es literal, es un símbolo. Tomar y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es que partido. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque el Hijo de Dios iba a ser molido por nuestros pecados según Isaías 53. Jesús iba a ser partido, iba a ser molido. Su carne iba a ser molida por nuestros pecados, por tus pecados, querida amiga, por mis pecados, querido amigo. Y parece mentira que todavía escuchamos estos mensajes y la gente, hermano Osbel, sigue en este mundo y no les importa. Y dice, ay, ¿qué me importa lo que hablan estas personas? No les interesa, no tienen interés. Por eso es que estamos viviendo como en los días antes del diluvio, donde comían, bebían, se daban en casamiento. Hoy día hay casamientos de todos los colores. Hasta con animales hay personas que se casan, querido hermano. No, tenemos que salir de este mundo. Tenemos que salir de la ideología de este mundo. Hoy día nuestros niños están aprendiendo en las escuelas a que si eres varón y te sientes mujer, pues ya desde chiquito tienes tu derecho de decidir qué tú eres, si eres varón o eres mujer. Hermano, ¿hasta dónde estamos llegando? Esta generación es la última generación. Cristo viene prontamente. Por eso que estas señales nos están dejando saber que Jesús viene pronto. ¿Cómo puede ser posible de que los mismos maestros están poniendo en duda la palabra de Dios? Poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible de que si usted nació varón, usted nació varón y ahora si tú te sientes, o le dan la opción, o sea, es lo que tú te sientes, si tú te sientes, al niño le dicen, si te sientes mujer, pues vive como mujer, y si es una niña, si te sientes varón, pues sé varón. Querido hermano, ¿cuál es la enseñanza que están recibiendo nuestros niños en las escuelas públicas? Por esa razón es que hoy día los niños de padres cristianos no deberían de estar enviando a sus niños a las escuelas públicas, porque la educación que hay dentro de las escuelas públicas está en contra de la voluntad de Dios. Estamos enseñando a hacer a nuestros hijos incrédulos a la palabra de Dios. Y yo quiero hablarlo y lo hablo en público para que la gente pueda entender de que esto no está correcto. Y de que nuestros niños, en vez de crecer espiritualmente y que tus mentes estén y sus pensamientos estén concentrados en lo que realmente importa, la venida de Dios, ahora sus hijos están pendientes y buscando a ver, encontrando a ver qué es, si es hombre o es mujer. Queridos padres, hagan conciencia de lo que se les está hablando. Hagan conciencia. Denle homeschool a sus niños.
Preparen sus niños como fue Jesús preparado. Jesús es el hombre y fue el hombre más sabio sobre toda la tierra. Salomón fue el hombre más sabio sobre toda la tierra. Pero sobre la sabiduría de Cristo, ninguno sobre esta tierra. Y sin embargo, el Hijo de Dios fue criado en los brazos de María, enseñado con su madre en el hogar, con la palabra de Dios, porque la instrucción era la palabra de Dios. No porque María fuera una eminencia ni fuera lo más importante, sino porque ella se dejaba dirigir por la palabra inspirada. Pero ¿cómo permitimos nosotros los padres que nuestros niños sigan con este tipo de influencias? Por favor, hermanos y amigos, se lo decimos en el amor de Cristo, presten atención al mensaje que Dios envía. Por esa razón es que hoy día ya los jóvenes, los niños ya no quieren saber de Dios, llegan a los 13, 14 años y ya lo que tienen en su mente es rock. Y esa música satánica metidas en sus mentes. Y por esa razón es que empuñan un arma y se meten en una escuela y hacen un desastre. Y matan a tantos niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué razón? Porque quien está dirigiendo la mente de esos niños desde pequeños no es la palabra, no es el Espíritu Santo, es Satanás, que está lamentablemente en todos estos sistemas que Satanás lamentablemente hoy día los tiene para dirigir a los niños y a dirigir a los jóvenes hacia la perdición. Van a ver, la mayor parte de los jóvenes hoy día lo que escuchan es basura. Usted no le puede dar un himno para que escuchen un himno porque eso lo encuentran demasiado aburrido. Ellos tienen que escuchar reggaetón, y si no es reggaetón es rock metálico, y eso es lo que les llama la atención. ¿Por qué razón? Porque la música tiene un poder, y si se usa como Dios la dio, tiene un poder para salvación. Pero en la mayor parte de los casos hoy día la música tiene un poder para perdición. Y eso es así. Porque por ejemplo hay muchos cantantes hoy día. Vamos a hablar de los reggaetoneros. Dentro del mundo del reggaetón hay varios. Pero hay algunos que ni se les entiende lo que hablan. Y sin embargo, eso es lo que a la gente le gusta. ¿Por qué les gusta? Porque esas personas que están en ese ámbito, que están en ese mundo, han entregado, han hecho su vida, han hecho un pacto con Satanás. Han hecho un pacto con el diablo. Y el diablo es el que pone a estas personas en la cúspide del mundo. Como hizo Satanás con Cristo, le dijo: si te postras delante de mí, te daré todos los reinos de esta tierra. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué Jesús le dijo? Escrito está. Oh, querido hermano, yo quisiera que todos nosotros pudiéramos tener esa palabra en nuestras bocas. Jesús dijo unas palabras claras. Vamos a buscarle, Mateo capítulo 4. Escrito está. ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén por eso. Y esa es la enseñanza que nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan recibir desde el hogar. La palabra de Dios, el pan de vida. Pero metido en estas escuelas públicas, aquí lo que se enseña es a ser malos hijos, hijos intemperantes, malagradecidos, que piensan que lo merecen todo.
Querido hermano y amigo que me escucha, tenemos que despertar porque la venida del Hijo de Dios está cerca y tenemos que preparar a nuestros niños para el reino de los cielos. Solo una pequeña pausa. Querido hermano y amigo que me escucha, tenemos libros que nos enseñan sobre la educación. Tenemos un libro que se titula El servicio cristiano. Tenemos libros que nos ayudan a poder crecer espiritualmente. El tiempo se está acabando. Ya no queda mucho tiempo. Y hoy día yo te hago un llamado en el nombre del Señor Jesús. Que vengas a buscar los libros. Busquen este material que es de gran valor. Porque estos libros te van a ayudar a entender que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y que no hay salvación por otro medio, sino por medio de Él. ¿Y quién podrá ser salvo? Solamente aquellos que sigan la palabra de Dios y dejen el mundo. Hay que dejar el mundo, hermano. Hay que dejar el mundo. El que ama más al mundo que a Dios no puede tener vida eterna. Lamentablemente, así sucede, hermano Asbel. Y queremos dejarles saber a las personas de que el tiempo se está acabando. La gracia se está cerrando. Y usted y yo hoy día necesitamos tomar una decisión. Si no tomamos una decisión hoy, podemos perdernos eternamente. Porque mañana, Dios les bendiga, porque mañana no sabemos si nos vamos a salvar. Mañana morimos y no sabemos si estamos salvos o no, si seguimos en nuestras transgresiones, si seguimos en nuestros pecados. Hoy día Dios ha enviado mensajeros para darte a ti un libro de gran interés espiritual para tu crecimiento espiritual. En estos materiales hay el número de teléfono. Estamos ubicados en el 1800 de la South Portland Avenue, aquí cerquitita. A 10 minutos de aquí estamos cerquitita. 2800 de la South Portland, aquí en la ciudad de Oklahoma City. Estamos ubicados. Y estamos ubicados también a través del canal Iglesia el Evangelio Eterno Oklahoma City en el canal de YouTube. Pueden buscar en YouTube Iglesia el Evangelio Eterno Oklahoma City. Ahí pueden entrar, pueden suscribirse al canal para que puedan recibir los estudios que damos todos los martes, estudios bíblicos que sabemos que van a ser de gran bendición para tu vida. También los sábados tenemos servicio de adoración. Te invitamos para que puedas escuchar un mensaje de verdad presente para nuestro tiempo. Hermanos, ven, podemos cerrar con unas palabras. Cristo Jesús en esta tarde quiere dejarle saber a usted lo que va a hacer con usted. Y que busquemos lo que nos hace bien, lo que nos hace aptos para el reino de los cielos. En el libro de Isaías capítulo 1 verso 18 en adelante dice: esto es una invitación para cada uno de ustedes. Jesús nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y obedeciereis,
comeréis el bien de la tierra. Oh, queridos hermanos y amigos, Cristo Jesús quiere hacer de usted una nueva criatura. Quiere hacer de usted un ángel de esperanza. No solamente para llenar las iglesias, sino para poder traer más almas a los pies de Cristo Jesús. Un día, alguien nos hizo esta invitación al pastor y a mí y a los hermanos que están aquí colaborando en la obra de Dios. Tuvo que haber alguien que nos habló de estas grandes verdades y por esa misma razón hoy nos encontramos aquí. Dios nos ha unido como seres humanos, como sus hijos. Somos de diferentes países, pero Dios nos ha hecho familia. Dios nos ha hecho hermanos. Y es lo mismo que quiere hacer con cada uno de ustedes. Los quiere hacer parte de su familia. No endurezca su corazón como en la provocación. Vengamos a los pies de Cristo y estemos a cuentas. Hoy es el día de salvación. Cuando Cristo Jesús empezó su ministerio, ya para ir culminando, Él mencionó unas palabras a sus oidores. Él les decía estas palabras que voy a mencionar. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, verso 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es el tiempo. No deje para mañana lo que usted puede hacer el día de hoy. Busque ayuda. Necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Cristo Jesús puede salvar a aquellos que abren su corazón, aquellos que dicen que somos pobres, ciegos y desnudos y que necesitamos de un Salvador. Cristo Jesús no puede hacer nada por aquellos que endurecen su corazón. Cristo Jesús es caballeroso, Él es respetuoso, Él no tumba la puerta, Él está tocando y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere hoy mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No deje pasar esta oportunidad que solo Cristo Jesús puede ofrecerle hoy a su alma sedienta, triste y abatida. En Cristo Jesús hay vida. Y pastor, hemos llegado a la conclusión que solo bajo la obediencia, bajo el conocimiento de Cristo Jesús, podemos entrar en los reinos de los cielos. Entonces, la pregunta se puede desmenuzar diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Aquellos que obedecen la palabra de Dios y están dispuestos a ser discípulos de Cristo Jesús para traer más almas para su conocimiento. Le damos gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haber seguido esta página. Dios les bendiga sus tiempos y meditemos, pensemos en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué queremos hacer el día de mañana, dónde queremos estar el día de mañana, porque puede ser que el alcohol nos pueda ahogar, la comida nos pueda atragantar nuestra garganta y quede su familia, quede usted, quede su alma. Hagamos planes para ser nuevas criaturas el día de hoy. Creo que hasta aquí hemos llegado y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que pueda bendecir este mensaje y que pueda hacer germinar la semilla que ha implantado en los corazones esta tarde. Bien, vamos a orar. Querido Dios que mora en lo más alto del cielo, le damos gracias, Padre, por permitirnos llegar a la culminación de la presentación de su palabra. Bendito Dios, hemos hecho su obra, hemos hecho su trabajo. Ahora le corresponde al Espíritu Santo hacer germinar, regar esa semilla para que pueda dar buenos frutos de arrepentimiento y así poder sernos candidatos perfectos para la vida eterna. Bendito Dios, bendiga desde el más grande hasta el más pequeño
Y no se olvide, Padre, que ellos también son sus hijos. Padre eterno, como dijo su Hijo amado allá cuando estaba en la tierra, que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Usted sabe quiénes son los que han de ser salvos, Padre eterno, que ellos puedan abrirle su corazón y puedan entender que solo en usted está la verdad, el camino y la vida, Padre. Bendito Dios, bendiga al pastor, el ministerio que tiene acá con él en Oklahoma, que pueda seguir creciendo y que pueda armarse de valor para seguir predicando estas palabras de vida eterna en las calles y así poder capacitar a las personas para la hora de su venida, Padre eterno. Bendito Dios, bendíganos pues, Padre, son favores que le rogamos y le suplicamos en el nombre de Jesús. Y no se olvide por las almas que nos estuvieron viendo en las redes sociales, que ellos también se conviertan en ángeles de esperanza, que puedan compartir esta transmisión y así muchas almas poder llegar al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes.